Bueno, tenemos que ser muy respetuosos de la autonomía universitaria. Corresponde, en efecto, si es de su competencia, a la Secretaría del Trabajo procurar que las elecciones sindicales sean limpias, libres, que se garantice el voto directo, secreto. Vamos a pedirle a la secretaria del Trabajo que informe sobre este asunto y hacer un exhorto a los dirigentes y a los trabajadores. Eso lo podemos hacer todos porque la democracia es asunto de todos y tiene que haber democracia, lo hemos dicho muchas veces, en la familia, en la escuela, en los sindicatos. La democracia como forma de vida y como sistema político de gobierno. Decir que son nuevos tiempos, los trabajadores son libres y tienen que ejercer su libertad. La libertad no se implora, se conquista, porque pueden haber las condiciones, que las hay, nuevas, para que el voto sea secreto, para que no compren el voto, para que no haya amenazas. Pero si el trabajador no se atreve, no tiene la arrogancia de sentirse libre, pues va a seguir apoyando a los líderes antidemocráticos, líderes charros. Entonces depende mucho de los trabajadores. Simón de Beauvoir decía, no, vuelve a poner la cita, es extraordinaria. Y lo hemos dicho, ¿no? Cuando es abolida la esclavitud en 1914, no me equivoco, 1914, 1915, no 1810. El cura Hidalgo proclamó la abolición de la esclavitud, pero la esclavitud continuó y fue abolida 100 años después, hace relativamente poco, que llegaban los revolucionarios a las haciendas a decirles a los peones que ya eran libres. Los peones, en vez de alegrarse, se ponían a llorar porque no sabían qué era la libertad, porque es un proceso, se tiene que ir liberando la persona para llegar a ser un auténtico ciudadano, no un ciudadano imaginario. Entonces, el opresor no sería tan fuerte, no habría líderes charros si no tuviesen como cómplices entre los propios oprimidos. Es que hay una especie de masoquismo. Tenemos que rebelarnos. Entonces, hay que hacer eso y un llamado a los trabajadores, que le rindan homenaje a los trabajadores del sindicato de la UNAM, a Evaristo Pérez Arriola,
uno de los fundadores de ese sindicato. Ya fallecido, pero en los años 70, a principio, él, junto con otros dirigentes, eran ejemplo de un sindicalismo democrático, como lo fue el SME. Por eso da mucha tristeza de cómo destruyeron esa organización de trabajadores, quitándole su empresa eléctrica. En la época de Calderón, más de 40,000 trabajadores despedidos. Y era uno de los sindicatos ejemplares en cuanto a democracia interna. Se elegía a sus dirigentes por voluntad de los trabajadores. Después de ese sindicato, el sindicato de maestros democráticos, el sindicato de la UNAM en esa época, y se fueron charrificando. Entonces, vamos a la renovación. Hay condiciones ahora inmejorables para que sean los trabajadores los que elijan libremente a sus representantes. Entonces, es un llamado general, no es intromisión. No sé quién quedó cuando falleció Agustín, no sé quiénes son los candidatos, no tengo información sobre eso, nada más es un llamado a que actuemos como mujeres, como hombres libres. Eso es todo.